Bendito Padre Santo y poderoso Padre Santo. Te damos las gracias, Padre, porque un día más, mi Señor, podemos compartir tu preciosa palabra y recibirla, Señor. Seas tú ministrando sobre cada uno de nosotros, Santo Dios, dándonos todo el entendimiento y el discernimiento de tu palabra, Padre, para que podamos aplicarla en nuestras vidas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, obra grandemente, Señor. Tú sabes nuestras necesidades y nuestras carencias, Padre, y sabes que mucho no conocemos y que cada día necesitamos conocer más de ti, Padre. En esta hora, Padre Santo bendito, te rogamos también, Señor, por los que no han llegado, para que tú los ayudes, mi Señor, que ellos puedan estar llegando a recibir tu preciosa palabra. Quita toda piedra de tropiezo, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Te rogamos también, Padre Santo, que tú estés bendiciendo a todas las personas que miran, mi Señor, bendito Padre, a través de YouTube, de Facebook, Padre, que tú estés tocando almas, mi Señor. Santo Dios, te rogamos, Padre, que tú estés obrando, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, para que estés trayendo almas a ti, Señor, sanando, liberando, Padre Santo bendito, rompiendo las cadenas, las ataduras, destruyendo toda la obra del diablo, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Te damos gracias también, Santo Dios, por la sanidad, Padre Santo bendito, por la protección que tú haces y la respuesta que tú das a nuestras oraciones, Señor. Te rogamos que sigas tú bendiciendo a Juana, a Ever, Padre. Te damos gracias por ellos, mi Señor bendito, y que tú los ayudes para que ellos puedan seguir escuchando tu palabra, Padre. Ayúdalos también, Señor, para que ellos puedan abrir su corazón y recibirte, Padre, para que tú hagas la obra en sus vidas, Padre Santo. También, mi Señor, te rogamos que tú sigas tocando almas, Señor. Solamente tú sabes quiénes miran, quiénes escuchan, Señor, y a quién tú tocarás, sea hoy, sea mañana, sea dentro de mucho tiempo, Señor, porque tu palabra, como lo dice, Señor, permanece para siempre, Padre. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Padre. Ellas permanecen, mi Señor. Por eso seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, y a través de ellas, a través de tu preciosa palabra, Padre. Límpianos, santifícanos, purifícanos, moldéanos, sánanos, mi Señor. Restáuranos, Señor, y ayúdanos a reconciliarnos contigo cada día, Señor. Que podamos edificar esa relación personal contigo, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, que podamos cada día ser más como niños, Padre Santo, para tomarnos de ti con todas nuestras fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Santo Dios, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a volver sobre lo que es la armadura. Vamos a ir de nuevo a Efesios 6:10. Efesios 6:10. Precioso el Señor. Amén. Precioso el Señor. Vamos a mirar algunas definiciones también para ir profundizando en realidad en lo que es la armadura y poder poner por obra, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo y entendiendo. La armadura es para protegernos, así que necesitamos entender cómo se usa. Mira, tú sabes manejar armas, ¿verdad? Tienes que conocer las armas para poder defenderte, ¿no? Tienes que saber limpiarlas, desarmarlas, armarlas, tenerlas en condiciones. Bueno, la armadura espiritual es lo mismo. Tenemos que conocerla para poder defendernos con ella. Amén. Y dice Pablo en una de sus epístolas, dice, a mí no me es gravoso repetir una y otra vez las mismas cosas, como en la escuela, ¿no? A veces nos enseñan muchas veces a sumar hasta que aprendemos. Igual el Señor nos habla muchas veces hasta que profundizamos en el entendimiento de lo que Él quiere que aprendamos. Amén. Así que dice ahí, la armadura de Dios. Vamos a leer despacito, vamos a ir desglosando cada versículo. Dice ahí en el 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí solito nos vamos a parar. Porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que las fuerzas no son nuestras. Nosotros no podemos pelear en nuestras fuerzas. Si nosotros peleamos con nuestras fuerzas, nos cansamos, nos agotamos espiritualmente, que es como venimos, agotados, desahuciados venimos al Señor, porque no damos más, porque peleamos con nuestras fuerzas. Acá nos dice que tenemos que pelear con las fuerzas del Señor, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a ver ahora en unos cuantos versículos es qué es lo que no tenemos que hacer
para no caernos de esto. O sea, ¿qué es lo que no tenemos que hacer para permanecer en el Señor? Amén. Porque el Señor nos habla de las personas que son de doble ánimo. Entonces vamos a tratar de entender qué es ser de doble ánimo. Vamos a leer de nuevo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que no tenemos que hacer para poder permanecer en el Señor. Amén. Vamos a ir a Santiago 1. No desmarquen ahí. Si tienen algo con qué marcar, marcamos porque vamos a seguir volviendo a Efesios 6. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Ahí en Santiago dice 1 del 2 al 8. Vamos a leer. Y el subtítulo dice la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría, una persona sabia, como hablábamos con Máximo, son las personas obedientes. Cuando uno hace caso es cuando uno tiene mucha sabiduría. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Yo creo el mío porque siempre es muy nombre de todo el mundo. ¿En qué libro estás, Noelia? Ahora no se Lucas. No, mucho más al final. Sí, después de Efesios está Santiago. Después, sigue. Después de Hebreos, sigue de Efesios, sigue, está Hebreos, después está Santiago. Enseguida de Hebreos está Santiago. 1, 2. Vamos a arrancar ahí. La sabiduría que viene de Dios. Dice ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a leer hasta ahí y vamos a analizar, ¿verdad? Le dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, cuando estés pasando mal, dice el Señor que tenemos que estar gozosos, alegres, agradecidos al Señor. Es difícil, pero ahí lo dice, tened por sumo gozo, por un gozo grande, por sumo, por lo más grande. Como un gozo más grande, mucha alegría, mucho gozo cuando estemos en prueba. ¿Por qué? Porque en las pruebas, cuando nosotros venimos al Señor, no lo que nos pasó antes, cuando nosotros venimos al Señor vamos a ser probados. Cuando estamos en prueba es que el Señor está trabajando en nosotros, moldea nuestro carácter, ¿sí? Nosotros en el mundo decimos, todo lo que me pasó me hizo ser como soy. Bueno, ahora el Señor tiene que hacer que pasen cosas en nuestra vida para revertir todo aquello, para hacernos una nueva criatura, ¿sí? Por eso dice, en sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, cosa que nos falta mucho, amén. Entonces, soportando las pruebas con gozo, es un trabajo, pero ahí como Máximo nos enseñaba, él estaba triste y cantó y vino la alegría para él, porque cantó. Bueno, así nosotros tenemos que aprender a pelear la batalla alabando al Señor. Sí, no solo... y que tenemos que pelear contra el malo. Contra el malo, cierto. Tenemos que alabar al Señor, no solamente como cantando, sino con nuestros hechos, tratando de hacer las cosas como deben de ser, como vamos aprendiendo. Esa es la alabanza para el Señor. Y dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, cuando nosotros aprendemos a ser pacientes y a esperar en el Señor, y cuando tenemos, dice ahí, la obra completa, dice, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Porque ¿qué es la falta? Por ejemplo, a mí me falta dinero. O sea, tengo una necesidad. Ahora, cuando yo soy paciente, no me va a faltar dinero. Voy a esperar en el Señor. Necesitaría un par de zapatos nuevos. Supóngase que el que tengo tiene un agujero abajo.
pero voy a confiar en el Señor. Espero en Él y Él me va a suplir, ¿sí? Porque no tengo otra, o sea, si tengo dinero voy y me lo compro, obvio, pero si no tengo, si estoy pongo un ejemplo, ¿no? En una situación en la cual no tengo salida, confío en el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para mí es imposible comprarme un par de zapatos porque no tengo dinero y tengo mis zapatos rotos. Lo presento al Señor, confío y espero, ¿sí? Y el Señor nos suple las necesidades. Si yo tengo la manera de suplir esa necesidad, lo hago. Si no, espero en el Señor. Amén. Pero no desespero. Por eso dice, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. La sabiduría para Dios es la obediencia. A Dios, no a los hombres, a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros somos obedientes a Dios, o sea, todo lo que vamos aprendiendo, lo ponemos por obra, eso es sabiduría para Dios. Somos sabios porque realmente Él sabe lo que va a venir. Él sabe lo que va a pasar en nuestra vida. Él nos hace avisados, o sea, nos avisa de las cosas sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Él nos va guiando cuando nosotros aprendemos a escuchar el Espíritu Santo, a dejarnos guiar por Él. Así que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. O sea que para ser obedientes, basta que nosotros le pidamos al Señor, Señor, dame sabiduría porque no me nace hacer esto. Lo entiendo, pero no quiero hacerlo. Tenemos como una pelea entre nosotros, en nosotros mismos. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Cuántas veces nos duele la garganta y no queremos tomar el antibiótico porque es feo? Pero sabemos que nos hace bien, ¿sí? O tenemos que darnos un inyectable y no queremos porque duele, pero sabemos que nos hace bien. Exactamente es en el campo espiritual. Muchas veces sabemos que lo que estamos aprendiendo nos hace bien, pero no tenemos ganas de hacerlo. Entonces ahí tenemos que poner en la balanza y tomar la decisión de aplicar las cosas en nuestra vida. Nadie nos obliga, ni siquiera Cristo nos obliga, ¿verdad? Es la decisión de cada uno. Dice en el 6, pero pida con fe, creyendo, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que pedir y creer que lo vamos a recibir, que Dios nos da el entendimiento de las cosas, ¿verdad? Porque, o sea, la base de todo es la fe, que podamos creer lo que leemos, creer lo que nos habla el Señor, ¿sí? Ah, precioso el Señor. Quiere ser nuestro amigo. Ahí se fue. Gloria a Dios. Así que dice ahí, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es doble ánimo? Vengo a la iglesia, escucho, me voy y hago todo lo contrario. Tengo dos ánimos. O sea, vengo acá y estoy contento y recibo, pero después me voy y hago todo lo contrario. Me cargo, me siento mal, estoy triste, vuelvo a venir, recibo la palabra y es como un ciclo, pero no avanza. Es doble ánimo. Aquí soy uno, allá soy otro. ¿Sí? Eso es ser de doble ánimo. Pero igual vamos a seguir viendo otros versículos. Vamos a seguir un poquito más adelante ahí en Santiago 4:8. Precioso el Señor. 4:8 y vamos a leer hasta el 10. Precioso el Señor. Dice ahí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sí? Primero, vamos a empezar de atrás para adelante. Humillaos delante del Señor. O sea, nosotros tenemos que tener la humildad de decirle al Señor y ser sinceros con el Señor. Mira, Señor, lo que escuché hoy, por ejemplo, no me agradó, no lo entendí o no quiero ponerlo por obra.
entiendo por un lado que solamente tú me sanas, me liberas, haces la obra, pero por otro lado no quiero poner por obra o no tengo ganas de hacer lo que hoy me hablaste. Entonces yo se lo presento al Señor y Él me ayuda, ¿sí? Tenemos que aprender a confiar en el Señor en tal manera de que, por ejemplo, alguien te habla algo y tú le preguntas al Señor si realmente es, que Él te dé el entendimiento, porque una cosa es que uno le explique y otra cosa es que alguien entienda realmente. ¿Entendemos o no entendemos? El entendimiento lo da el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor y pedirle que Él nos enseñe y nos dé el entendimiento para poner por obra. Dice ahí, en el 8, vamos a leerlo de nuevo. Acercaos a Dios, o sea, la relación personal nuestra con Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, que somos todos pecadores porque siempre tenemos algún problemilla que arreglar con el Señor. Dice, limpiad las manos. Eso es diferente. Limpiar las manos es cuando nosotros vamos a hacer las cosas, la maldad, resueltos. O sea, yo sé que esto está mal y lo voy a hacer igual. Voy a hacerle un daño a alguien. Tengo que limpiarme de eso. Tengo que realmente limpiarme de toda la maldad que hay en mí. Limpiar las manos, o sea, limpiar las acciones que nosotros tenemos. Dice, y vosotros, los de doble ánimo, o sea, los que somos inconstantes, que no logramos perseverar, que un día estamos con la fe arriba y otro día estamos por el piso, dice, purificad vuestros corazones. O sea que lo que tenemos que tratar de lograr es sacar de nuestros corazones la tristeza, la angustia, el dolor, todas las cosas que nos traen a mal, ¿sí? Y eso lo logramos con la armadura, poniéndonos la armadura de Dios, aquel dibujito que tú te llevaste, poniéndonos toda la armadura de Dios y teniendo el escudo. Acuérdense que el escudo de la fe era para apagar los dardos del maligno. Ahí está, para protegerse. Los dardos del maligno, que son los dardos del maligno, malos pensamientos, tristeza, angustia, dolor. Después vamos a ver lo que son los dardos del maligno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que limpiar el corazón de todas esas cosas en nuestro trabajo para que la armadura espiritual esté puesta en nosotros. Amén. Y ahí cuando dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, ¿sí? O sea que las cosas que antes nos alegraban eran tan superficiales, ahora nosotros necesitamos la paz y la alegría que el Señor nos da, que esa permanece aún, como decían, las pruebas. Tenemos el gozo, tenemos la paciencia, la tranquilidad de saber que esto va a pasar, ¿sí? Que si todas las personas se levantaron contra mí, el Señor me va a dar la victoria, yo no hice nada, soy inocente. Pongo todo en la mano del Señor y el Señor mueve su mano y nos da la victoria en diferentes cosas. Eso lo vamos aprendiendo y conociendo a medida que lo vamos viviendo en nuestra vida, que vamos aprendiendo a confiar en el Señor, a creer. Amén. Vamos a ir más hacia el final, segunda de Pedro 2. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Ahí vamos a leer del 9 al 16. Acá lo que vamos a ver es cómo el diablo tiene autoridad. Nosotros no tenemos poder ni autoridad ninguna. Lo único que nosotros podemos hacer es tomarnos de Cristo, ¿sí? Dice ahí 2 de Pedro 2:9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sí? O sea, el Señor nos va a librar de las pruebas. Por eso el Señor nos dice que estemos gozosos, aunque estemos en prueba. 2 de Pedro 2:9. Precioso el Señor. Amén. Así que dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Piadoso obviamente es todo aquel que quiere hacer la voluntad del Señor, no que seamos santos, porque santo solo Cristo, pero nosotros estamos tratando, ¿sí? Y dice, y mayormente aquellos que siguiendo a la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. O sea, reservados para el juicio aquellos que desechan a Cristo, o sea que se burlan, se ríen.
Esos están reservados para el juicio, ¿verdad? Dice en el 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Me salté un pedazo, ¿verdad? Sí, vamos a empezar el 10 de nuevo. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que nosotros primeramente tenemos el respaldo de Dios si somos obedientes. Dios no nos protege y nos guarda si nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios. Somos libres, ¿no? Pero la protección de Dios la tenemos si hacemos la voluntad de Dios. Es como una mamá que le dice al hijo, pórtate bien, hace esto, y si el hijo no hace eso, lo rezonga o lo pone en penitencia para que el hijo aprenda. Bueno, Dios es lo mismo. Nos protege, nos guarda y nos deja usar su armadura si somos obedientes a lo que vamos aprendiendo. Amén. Pero acá nos habla de que realmente hay muchas personas que quieren usar la autoridad de Cristo, que quieren usar lo que es la armadura de Dios sin ser obedientes. Y no tienen autoridad contra el diablo, porque nosotros no tenemos poder. El diablo aún tiene poder y autoridad hasta que Cristo se la permite, ¿verdad? Entonces nosotros el único poder y autoridad que tenemos es en el nombre de Jesús. Estamos, como decía al principio en Efesios, en Cristo, en el Señor, en sus fuerzas, no en nosotros. Por eso tenemos que aprender a descansar en el Señor para que Él pelee la batalla por nosotros, ¿sí? Así que dice ahí, atrevidos, vamos a leer de la segunda parte del día, dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Está hablando que aún los ángeles que tienen poder, ¿sí?, no se levantan contra los demonios, los espíritus inmundos y el diablo, sino que se toman del nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre y el que nos da la victoria. Dice en el 12, pero estos, ¿sí?, o sea, las personas que son inconstantes y de doble ánimo, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Sí? Hablaba de los que son de doble ánimo y decía inconstantes. Y acá dice que aún el mismo diablo nos seduce si no somos constantes en Cristo. Si nosotros no estamos tomados en Cristo, no estamos firmes en Cristo, el diablo nos seduce, nos engaña. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo en la misma armadura nos habla de lo que es las acechanzas del diablo. Como él ¿sabes lo que es acechanza? Mira, acechanza dice, es una palabra que se refiere a un artificio, argucia, engaño, o sea, una mentira, artimaña, astucia, enredo, apariencia, fingimiento y falsificación para hacer daño o maleficio a alguien. ¿Sí? Esas son las astucias del diablo, las acechanzas, engaña, nos pinta algo muy lindo y cuando llegamos, como nos ha pasado con miles de personas, parecen una cosa y después es otra, ¿sí? Entonces así el mismo diablo nos engaña, por eso nosotros tenemos que ser constantes. Es como que Cristo es la trinchera, tenemos que estar ahí. Salimos, pero siempre volvemos, es nuestra protección ahí, amén. Así que dice ahí, ellos han dejado el camino, vamos en el 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto parece raro para los que no hemos leído eso. ¿Tuviste una mula o un burro, digamos, o un caballo hablar? Bueno, acá dice el Señor
iba Balaam, le ofrecían muchas cosas para que maldijera al pueblo de Dios. Dios le dijo, no vayas. Pero él le gustó más lo que le ofrecían, entonces terminó yendo. Y Dios hizo que la burra en la cual él iba le hablara, para que reaccionara. Amén. Y eso es lo que dice ahí. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. O sea que nosotros podemos llegar a extraviarnos, irnos en cuanto a ganancias o cosas que nos atraen, pero nos alejan de lo que Dios nos enseña, ¿sí? Dice, el cual amó el premio de la maldad, o sea, le pagaban para hacer cosas malas. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, ¿sí? O sea, hizo que un animal le hablara para que pudiera arrepentirse. Y lo hizo hasta ahí, realmente no se arrepintió de corazón, sí leemos, ¿verdad? Pero entonces aún hasta a través de una mula, Él toca las almas para ayudarnos, ¿verdad? Vamos a ir a 2 de Pedro 3. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Santo el Señor. 3:14. Bendito el Señor. Estamos ahí a la vueltita. 2 de Pedro 3:14. Hoy estamos de nuevo tocando el tema de la armadura. A ti te había faltado. Gloria a Dios. Estamos viendo en realidad que realmente la armadura se usa en las fuerzas de Jesús, con las fuerzas de Cristo, no con las nuestras. 2 de Pedro 3:14. Vamos a leer hasta el 18. Estamos viendo que realmente no podemos ser inconstantes, es lo que nos llama el Señor. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. No se copien, niñas. Gloria a Dios. Así que ahí dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Sí? Las cosas que están esperando son las señales y todo lo que el Señor nos promete, ¿tá? De lo cual viene hablando a partir del 3 que dice el día del Señor vendrá. En el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, que no tengan nada que objetarnos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en todas las epístolas. Epístolas son las cartas que ha escrito Pablo, que están ahí, Hebreos, Corintios, todas esas. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, hay cosas que son difíciles de entender. ¿Y qué pasa con esas cosas que son difíciles de entender si nosotros no tenemos nuestra relación con Dios? Dice, las cuales los indoctos son personas que no entienden, que no conocen, dice, e inconstantes tuercen. O sea, todo aquel que no está tomado de Cristo puede tomar la palabra y torcerla a su antojo. Puede hacerlo. Ahora está en nosotros llevar todas las cosas a oración y pedirle al Señor que nos dé, como leíamos hace un ratito, sabiduría. ¿Sí? La obediencia es la sabiduría, que nos dé la sabiduría, la obediencia de ir a Él y preguntarle, Señor, no lo entiendo, ¿qué quieres decir? ¿Qué está hablando acá? Esto hay que discernirlo espiritualmente, entonces enséñame tú que eres espíritu. ¿Sí? Tenemos que ir al Señor y crear esa relación con Dios para que Él nos dé el entendimiento. Dice, la tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? O sea, ¿qué nos llama el Señor? Para nosotros poder tener la armadura, agarrarnos tan fuerte de Él y saber que Él nos tiene que hacer entender las cosas. ¿Sí?
Nosotros, por ejemplo, la maestra en la escuela se encarga de explicarnos las cosas una y otra vez hasta que podamos entender, ¿sí? Pero cuando hay un niño que es difícil, lo aparta y trata de diferente manera con el niño, ¿sí? O a veces lo discriminan y lo dejan, ¿verdad? Bueno, Cristo no es así. Exacto, pero eso ya es cuando se porta mal. Eso ya es cuando se porta mal. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomarnos de Cristo. Él nos enseña y Él nos da el entendimiento. Si nosotros leíamos hace un ratito, no entendemos, tenemos que pedir a Él. Dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala. Si nosotros tenemos falta de sabiduría, que es la obediencia, o sea, la obediencia de ir a Cristo, de buscar de Él, oramos, Señor, mira, me pasa esto, mira, yo estoy contrariada, mira, no me gustó lo que hablaron, no me gusta, no entiendo esto, no lo quiero aplicar. Decíamos también, ¿verdad?, que el mismo Pablo a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo. Entonces tenemos una lucha en nosotros mismos, ¿no? Comparábamos lo que es, por ejemplo, una enfermedad física. Tenemos un dolor y sabemos que un inyectable nos va a aliviar, pero no nos queremos dar el inyectable porque duele, nos quedamos acalambrados o esto o aquello. Pero sabemos que es bueno. Bueno, la palabra de Dios nosotros entendemos que es buena, sabemos que Dios es bueno, pero nos resistimos. Nuestra naturaleza humana resiste a poner por obra muchas cosas en nuestra vida. Entonces necesitamos que Dios nos ayude a eso, ¿sí? Todo esto es para poder entender que si nosotros no estamos en Cristo, o sea, agarraditos de Cristo, no podemos ponernos esa armadura espiritual, ¿sí? Vamos a volver a Efesios 6:10. Bendito el Señor. Que ahí está la armadura espiritual. Precioso el Señor. Mira, llévale esto a José. Para que, sí, a ella. José. Para después. Y habíamos leído en el 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Y por eso habíamos leído todos esos versículos sabiendo que es en el Señor y en su fuerza, no en las de nosotros. Es Él el que pelea la batalla por nosotros, ¿sí? Y en el 11 dice, ¿encontraste? Sí. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas, ¿sí? Leímos lo que era la definición de acechanza, que la vamos a volver a repasar porque Jocelyn no estaba. Pero dice vestidos de toda la armadura de Dios. No nos sirve ponernos algo, sino todo. Efesios 6:10. 10 y 11. Ahora leí el 11, ¿sí? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, toda, enterita, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, estar firmes. Y acechanzas leíamos, que las acechanzas, dice, la definición de acechanza en el diccionario nomás, ¿no? Dice, es una palabra que se refiere a un artificio, argucia, engaño, artimaña, astucia, enredo, apariencia, fingimiento y falsificación para hacer daño, ¿sí? O sea, engaños, cosas que nos pinta el diablo como algo muy lindo y realmente no lo es. Entonces nosotros con la armadura estamos firmes, podemos discernir esas cosas, podemos ser libres de muchas trampas y artimañas, como dice ahí, del diablo que nos tiende, ¿sí? Tenemos que poder entender que cuando nosotros venimos a Cristo, o sea, siempre en nuestra vida es también espiritual. Lo único que allá afuera la sufrimos y no sabemos discernirla. Hoy tenemos que poder entenderla espiritualmente, porque es ahí donde se ganan las batallas, en el campo espiritual. Amén. Así que dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice en el 12, y esto es sumamente importante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es contra algo que nosotros podamos ver, ni es contra una persona. Por eso el Señor nos llamaba a perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una pelea o una lucha contra un cuerpo físico, sino contra lo que mueve a las personas a hacernos el daño, ¿sí? Y lo dice ahí, dice,
sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? En las regiones celestes, o sea, en el aire se mueve tanta cosa que no vemos, ¿sí? Si Dios nos abriera los ojos, veríamos que estamos rodeados de demonios, de espíritus inmundos, de bichos raros, que nos quieren atacar, que nos quieren matar. ¿Sí? Y si no nos han hecho más daño del que nos han hecho, es porque Dios tenía propósito con nosotros y nos está guardando, ¿sí? Porque ellos tienen poder, pero hasta donde Dios les permite, amén. Entonces, nuestra lucha es contra cosas que no vemos, ¿sí? Nosotros peleamos las batallas en el campo espiritual. ¿Cuántas veces uno se acuesta bien y se levanta hecho pedazo? Su cuerpo estuvo descansando. ¿Qué es lo que pasó? Porque usted se despertó como que lo apalearon. ¿Qué pasó de noche? Nuestra cabeza se duerme, el cuerpo descansa supuestamente, pero cuando el espíritu es atacado, golpeado o pelea una batalla, eso repercute en el cuerpo físico. ¿Sí? Por eso tantas veces nosotros tenemos cosas físicas que no entendemos, porque la lucha es espiritual. Nosotros somos como Dios, dice la palabra de Dios, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que se ve y nosotros le damos demasiada importancia. Pero está lo otro, lo que no se ve. Y acá nos dice que nuestra lucha es contra lo que no vemos. Por eso necesitamos que alguien pelee la batalla por nosotros. Que nuestro espíritu, que tampoco lo vemos, esté entrelazado con el Espíritu Santo para ir de victoria en victoria. No quiere decir que no nos vayamos a despertar cansados, pero ahí nuestra alma va a saber que peleamos la batalla conscientemente, ¿sí? Porque cuando nosotros, por ejemplo, avanzamos en el camino y aprendemos a pelear la batalla por otras almas que lo necesitan, sufrimos cansancio, agotamiento inexplicable, pero sabemos por qué es. Y el Señor nos paga. O sea, ¿cómo nos paga? Con la paz y el gozo de la cual nos hablaba hace un ratito. A pesar que estamos en prueba. O sea, me desperté, parece que un camión me atropelló. Pero yo sé que estoy peleando una batalla. Y tenemos que tener algo bien claro. El diablo está derrotado porque Cristo lo venció, ¿sí? Él puede tocarnos y llegar a nosotros mientras Dios lo permita. Y si está furioso el diablo es porque Dios nos va a dar la victoria. Entonces, cuando estamos cansados, agotados, cuando estamos en prueba, es que sabemos que vamos a tener la victoria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Pasa, siéntate, Pablo. Siéntate. No, espero que termine. Ven y siéntate y escucha. Bueno, bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Precioso Padre. Gloria a Dios. Estábamos hablando de las luchas que peleamos por las almas. Hay victoria. Hay victoria. Y está buenísimo. Yo sé que ustedes recién empiezan, pero wow, ojalá el Señor los ayude y los enseñe a poder aprender a pelear la batalla por las almas y poder ver la victoria. Eso impagable, ¿sí? Por eso, para poder entender lo que pasa en el campo que no vemos, ¿sí? Y cómo nos repercute. Hoy podemos estar deshechos, pero cuando lo entendemos, lo encaminamos de otra manera, ¿sí? Entonces ahí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? No sé si cada uno de ustedes sabe de dónde salió el diablo. No, bueno, porque lo habíamos tocado, pero sí. El diablo es un ángel, era un ángel hermoso que Dios hizo, el que dirigía las alabanzas. Ahí está, estamos refrescando los conocimientos. Hermoso. ¿Qué hizo este ángel precioso? Se miraba, se engrandecía por lo bello que era, la inteligencia que tenía, y quiso ser como Dios, o sea, se rebeló contra Dios. Fue lo que decía, desobediente. Hasta Maxi sabe que lo mejor es ser obediente. Lo mejor es ser obediente, ¿verdad? Entonces nosotros, este chico está saliendo en las drogas. Hay que orar por él. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Nosotros tenemos que poder pelear la batalla en el campo espiritual, ¿sí? Y nos vuelve a decir ahí, por tanto, estábamos hablando del diablo,
¿Sí? ¿Qué pasa cuando el diablo se rebela contra Dios? Dios lo echa del cielo, pero con él se rebelaron las 3/4 partes de los ángeles. 3/4 partes de los ángeles, ¿sí? Sabemos que las 3/4 partes de los ángeles vinieron con el diablo y son espíritus inmundos y demonios, ¿sí? O sea que hay muchos. Pero fíjate que nosotros tenemos más de 2 ángeles con nosotros de continuo. ¿Lo sabían? De continuo tenemos 2 ángeles que nos guardan, que nos protegen, que escuchan, que le llevan novedades al Señor, aunque el Señor nos ve en todo momento, ¿sí? Entonces realmente hay muchos espíritus inmundos y demonios, y es todo esto lo que dice así: huestes de maldad, potestades de las tinieblas, todo lo que no vemos que nos rodea, ¿tá? Eso es lo que nos ataca, y el Señor nos quiere enseñar a defendernos. Me parece muy bien. Dice ahí en el 13: por tanto, nos vuelve a decir, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, cuando nosotros decidimos venir a Cristo, les tengo una mala noticia: la lucha no termina. Sí, empezamos a tener victoria, pero no termina la lucha. Es continua porque el diablo no nos va a dejar, pero aprendemos a pelearla de otra manera, ¿verdad? Entonces dice, habiendo acabado todo, estar firme. Siempre, o sea, un militar cuando es militar aún cuando está sin uniforme, porque si hace algo malo, según yo tengo entendido, fui un ratito militar, la tienes que pagar como militar, te juzgan como tal, ¿no? Entonces nosotros nos enrolamos en el ejército de Cristo y tenemos una batalla a diario, continuamente. Pero después que aprendemos a discernir en el campo espiritual, la peleamos de otra manera y aprendemos a pelear la batalla y a esperar la victoria, porque Él nos da la victoria, nos da la salida. Nos prueba, pero nos decía, nos prueba y en esa prueba nos da paciencia para esperar en Él y tenemos la victoria. Amén. Dice en el 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En ese dibujito, Jocelyn, tú vas a ver que dice el cinturón de la verdad. Es como esa pollera, ¿no?, que se ata en la cintura. Si yo te ato una piola a nivel del ombligo y te cincho, ¿tú para dónde vas a ir? Para donde yo te cincho, ¿verdad? O sea que vas a caminar en la verdad, derechito, derechito, ¿sí? Eso es estar ceñidos con la verdad, vas a caminar derechito. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza nos cubre el pecho, ¿no? La coraza nos cubre el pecho. Vamos a ir para ver lo que es la coraza, ¿sí? Porque ¿qué hay en el pecho de nosotros? El corazón, ¿sí? Pero dice también coraza de justicia. ¿Quién nos justifica sino Cristo? Nosotros pecamos, fallamos, nos angustiamos. ¿Sabían que estar triste cuando conocemos a Cristo es un pecado? Porque Él nos llama a estar gozoso, lo leíamos, con sumo gozo. Entonces todos los días nosotros fallamos al Señor, ¿tá? ¿Cómo nos ponemos la coraza de justicia? Si es Él el que nos justifica, orando. Señor, ay, perdóname, límpiame, ¿sí? Justifícame. Vamos, no desmarquen ahí y vamos a ir a Romanos 3. Precioso el Señor. Cuando estamos cansados tenemos que cantarle al Señor también. ¿Sabías que Máximo tiene un testimonio, pero precioso? Máximo estaba triste y él se aprendió un corito que tú te los perdiste, Jocelyn, porque llegaste tarde. Y entonces, ¿sabes lo que hizo Dios? Le dio alegría. Porque cuando cantamos, Él nos da alegría. Vamos a ir a Romanos 3:21. Dice ahí, la justicia que es por medio de la fe. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Después vamos a poner en un lugarcito una alfombrita con tu mesita para que tú puedas tener para dibujar. Pero acá no hay mesa. Esa mesa chiquita la vamos a hacer para ti. 3:21. Qué bueno que las Biblias de ustedes sean iguales y se ayudan a la gloria a Dios. Romanos 3:21. Yo sé la canción de que vamos a Victoria. Muy bien. Permiso. Adelante.
Amén. Gloria a Dios. Tenemos, dice ahí, la justicia que es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que volvemos, todo esto se trata de creer. Y si no creemos, si no nos da la fe, ¿qué tenemos que hacer? Señor, dame fe. Señor, fortaléceme la fe, ayúdame a creer. Dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos ponemos la coraza de justicia? Orando, pidiéndole a Cristo que nos justifique, contándole y confesándole nuestros pecados, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir a primera de Juan 1:8. Precioso el Señor. Nosotros conocemos, todo el mundo conoce algo de lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ellos te hacen confesarle los pecados al Padre Cura, como dicen ellos, siendo que la palabra de Dios dice, no llames a nadie Padre en la tierra. Padre es Dios. Entonces nosotros decimos el Padre Cura de la Iglesia y vamos y le contamos nuestros pecados a una persona que no puede hacer nada por nosotros. Pero acá en primera de Juan 1:8, 1:8, amén, dice, si decimos, ¿es esa? ¿Tienen ahí? Si decimos que no tenemos pecado, fuiste a Juan, es primera de Juan, casi al final. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el Señor? No importa lo que hayamos hecho, no importa cómo estemos. Si confesamos, ¿y a quién le vamos a confesar? ¿A las personas? Yo no puedo hacer nada por ustedes. No, a Dios, a Él. Él nos perdona, lo dice ahí. ¿Sí? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, yo no tengo pecado y andan ahí afuera. No buscan de Dios. Cuando el Señor nos hablaba el otro culto de lo que es la culpabilidad del hombre allá en Romanos. O sea, tenemos todas las cosas que el Señor ha hecho para nosotros delante. Nuestros hijos, la perfección de nuestros hijos, cuando los vemos nacer, preciosos, divino, un atardecer, una flor, todas las cosas que el Señor ha hecho perfectas y jamás le dimos la gloria a Dios. Tenemos mucha cosa de que arrepentirnos, tenemos pecado, ¿sí? Entonces dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no dice algunos pecados o qué tipo de pecado, no, dice nuestros pecados, todos. Y dice en el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros no podemos hacer? Es justificarnos a nosotros mismos. Yo no puedo ir delante del Señor y decirle, ay no, pero yo hice esto porque, o pero, no. A ver, desde que conocemos a Dios o empezamos a conocerlo, sabemos que si tenemos un problema, tenemos que llevárselo a Él. ¿Sí? Y lo que hicimos, lo hicimos. ¿Qué le vamos a estar diciendo? Yo hice esto por aquello, si Él nos vio, si Él sabe. Pero Él nos diría, bien, tú hiciste esto porque fulano te hizo aquello, ¿no? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no te tomaste de mí? ¿Por qué no dejaste que yo peleara la batalla por ti? Siempre va a tener Él la respuesta y la de ganar. Nosotros no nos podemos justificar delante de Dios. Por eso es Cristo el que nos justifica. Entonces, ¿cómo nos ponemos la coraza de justicia? Orando. Él nos justifica. ¿Por qué? Es coraza. La coraza no permite que las flechas partan nuestro corazón, ¿no? Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados y Él nos perdona, el diablo no tiene de qué acusarnos. No tiene de qué acusarnos. El diablo no puede decir, pongo un ejemplo.
yo me hice un aborto, ¿no? Y no lo confieso, lo tengo ahí guardadito. Es un asesinato para Dios, maté una vida. Pero ahí dice, Él perdona todos los pecados. Pero si yo no se lo entrego, el diablo continuamente me acusa delante de Dios y me envía esos dardos de tristeza, de angustia, de culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo no se lo entregué a Dios, no me puse la coraza. Entonces Él manda los dardos y entran, ¿sí? Porque no tengo puesta esa parte de la armadura, lo que es la coraza que cubre nuestro corazón y que nos justifica, ¿sí? Y que nos defiende del enemigo. Tenemos que entender que si nosotros no le entregamos las cosas a Dios, el enemigo tiene de dónde zarandear. Nos tiene agarraditos. Entonces nosotros tenemos que ir entregándole todas las cosas a Dios para que el enemigo no tenga nada de dónde agarrarnos. Y cuando nosotros recién empezamos, como ustedes, cuando el diablo viene a acusarnos de algo que trae a la mente, si yo no se lo he entregado al Señor, pero lo primero que hago fue, mira, sí, Señor, esto, te lo entrego, libérame. Y al diablo, en el nombre de Jesús, te tienes que salir de aquí. Pensamientos, tristeza, angustia, ¿sí? Esto da para muchísimo más. Vamos a tener que dejar aquí, pero vamos a leer lo que son los dardos de fuego del maligno, que dice. Voy a ir a Efesios 6:10, les voy a leer todo lo que es la armadura, todo lo que dice la armadura, ¿sí? Y vamos a leer lo que son los dardos, para saber de qué es lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Precioso el Señor. Bueno, se me fue Efesios. Gloria a Dios. Vamos a leer toda la armadura. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura, lo vuelve a decir, toda, de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que el culto que viene vamos a analizar esto específicamente, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? El escudo de la fe, que es creer que yo estoy, por más que conozca bien poco de la palabra de Dios, tratando de hacer. Uno es consciente si lo está tratando de hacer o no, pero si yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, a mí el diablo no puede venir a acusarme o atacarme. Y si algo me viene a la mente, se lo entrego enseguida al Señor y tengo la victoria. Esa tiene que ser nuestra fe, ese es nuestro escudo, ese es nuestro escudo que nos protege, que apaga los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego? Dice, dardos, la definición. La palabra dardos es velos en griego, que quiere decir misil, dardo, jabalina o flecha. En la antigüedad esta arma se utilizaba para dañar al contrincante, desorientarlo y quemar sus posesiones, o sea, matarte, literalmente, sacarte del camino. Eso es lo que quiere el diablo. Dice, cuando uno de estos dardos caía sobre un soldado, lo hería y sobre todo sacaba a los soldados de la ruta de batalla produciendo temor, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En una batalla está todo organizado, ¿no? O sea, uno nos protegemos a los otros, pero si el soldado se aparta, ¿sí? No tiene la protección de los compañeros porque se apartó, eso produce temor, ¿sí? Soledad, y el diablo nos avasalla. ¿Tá? Eso pasa cuando nosotros no apagamos los dardos de fuego del maligno. ¿Tá? Así que dice ahí, y los dardos, vamos a leer lo que son los dardos. Dudas, miedo, pensamientos de escasez y pobreza, de miseria, sentirte miserable, enfermedad, maldad, culpa, desánimo, falta de perdón. Estos son todos flechas que el enemigo nos tira. Ahora, la fe nuestra tiene que estar en que nosotros estamos buscando de Cristo. Yo estoy buscando de Cristo. Yo le pedí a Cristo que entrara en mi corazón, por lo cual, en el nombre de Jesús, tú no tienes lugar aquí.
pensamientos, tristeza, angustia, dolor, como lo dice ahí. Ese es el escudo de la fe. En el nombre de Jesús se tiene que ir y tengo que poder con la fe apagar eso. Y después cantamos al Señor. Hay que cantarle al Señor, inventarle una canción, hablarle, leer un salmo si no sabemos la canción. Pero Máximo ya se la aprendió, de una se la aprendió. La canción del amigo, porque todos tenemos un amigo que nos ama, ¿verdad? Y él se la canta cuando está triste y le funciona. Y dice el Señor que nosotros tenemos que ser como niños. A veces no te funciona porque, ¿sabes qué? No tienes fe, porque no agarraste el escudo. Tenemos que realmente nosotros poner la fe y creer en lo que vamos aprendiendo. Y saber que si nosotros le dimos a Cristo lugar en nuestro corazón, Él nos guarda, Él nos protege y el diablo no nos puede tocar a menos que nosotros le abramos la puerta. Entonces, si llega duda, miedo, pensamientos de escasez y pobreza, enfermedad, maldad, culpa, desánimo, falta de perdón, tenemos que acordarnos que Cristo nos perdona si nosotros le entregamos enseguida las cosas. Culpa, Cristo se la llevó en la cruz, yo le pedí a Él que pagara el precio por mis pecados, Él me perdonó, se lleva la culpa también. Entonces, cuando nos viene culpa, en el nombre de Jesús se tiene que ir. ¿Sí? Nosotros tenemos que echar fuera esos pensamientos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Pero eso lo vamos a seguir leyendo en la próxima prédica, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es el yelmo, lo que cubre nuestra cabeza. ¿Да? Que acá en la cabeza, como decía Máximo, están los ojos, la nariz, la boca. Entonces, sobre todas esas cosas es cuando el Señor nos enseña a guardarnos. Amén. Yo soy un genio, Cata. Tú, me parece que Dios te da sabiduría. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor, por esta palabra. Te rogamos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas tratando con nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, liberándonos, Padre. Te damos las gracias, Padre Santo, bendito, mi Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Y gracias, Señor, por Pablo, Padre. Te rogamos, Padre, que tú estés ministrando en esta hora sobre él, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú nos conoces, tú sabes cómo venimos, tú ves todas las cosas, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente. En tu presencia estamos, Señor. Haz la obra tú y glorifícate grandemente, Señor. Dice tu palabra que nadie viene a ti si tú no lo traes, Padre Santo. Por eso te damos las gracias por el privilegio de estar en tu presencia, Señor. Por el privilegio de recibir tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Y no solamente te pedimos que tú nos bendigas, que nos guardes, que nos des sabiduría, que nos ayudes a poner por obra, sino que también te pedimos por las personas, Padre Santo bendito, que escuchan tu palabra, Señor bendito. Te damos gracias por Juana, por Ever, Padre Santo bendito, Dios de la gloria, los sigas tú bendiciendo, Padre, dando salud, mi Señor, y preparándolos, Padre Santo, Padre amado, para que si es tu voluntad, ellos puedan abrir su corazón, Padre precioso, Dios de la gloria, y recibirte, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre precioso, Dios de la gloria, por toda tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y ponemos todo en tus manos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, bendito Padre. Te rogamos que tú estés tocando las almas, Señor, y que tú estés haciendo la obra, Padre. Y decimos también para todos aquellos que puedan escuchar y que puedan recibir esto, que todo aquel que quiera realmente recibir a Cristo en su corazón, debajo del video ponemos el número de teléfono, que una simple llamada, un pedido de oración, una visita que quieran pedir, que se les haga, estamos a las órdenes, ¿verdad? Entonces ponemos a disposición también nuestro teléfono que va a ser publicado en YouTube y en el Facebook para todas aquellas personas que realmente necesiten. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, te damos. Amén. Gloria.